recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Senado, por el cual remite en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que modifica el artículo 2 de la ley número 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, fijando un plazo para salvar las observaciones que formule la dirección de obras respectiva. Boletín 10.844-14. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Keitel, Sebastián Álvarez, Molina y Verdesi, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que en el diseño de las obras de urbanización y edificación se incorporen elementos que promuevan y optimicen el cuidado del medio ambiente. Boletín 13.246-14. Correo electrónico de la señora Carmen Roja en representación de la Presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción, mediante el cual solicita audiencia para dicha entidad durante la discusión del proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria. Oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante los cuales adjunta, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2019, los siguientes informes: sobre las soluciones para los deudores habitacionales, referido a la situación de deudores hipotecarios, sobre la caracterización de los beneficiarios de subsidios al arriendo año 2019, referido a la ejecución presupuestaria de la subsecretaría y los programas que dependen de ella, sobre iniciativa de inversión y transferencias de capital, catastro de los terrenos adquiridos con ubicación, valor y rol de avalúo fiscal de los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles, oficio informativo de los gastos asociados al arriendo de terrenos o bienes inmuebles para actividades propias en conformidad a la Ley de Presupuesto del Sector Público de las siguientes instituciones: Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Minería, Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Energía, Ministerio Público, Aeronáutica Civil. Esto va a la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien. Varios. Ya. Estamos citados para continuar el... Efectivamente. ¿Cuál es el estudio en particular? ¿Les digo yo? Sí, sí, por favor. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica la Ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia. Boletines refundidos número 12.756, 12.871, 12.872, 12.899, todos _14. Gracias. Entonces estaríamos para continuar la discusión en qué la votación. La votación. Así es. Hay un comparado más chico de 15 hojas que dice cuya fecha es del 29 de enero del 2020. Ahí están todas las normas que están pendientes. Gracias. Y otras respecto de las cuales se solicitó reapertura del debate. Así que nos quedaría, empezaríamos por votar la indicación 37, que está en la página 1, del diputado Osvaldo Urrutia. No sé si quiere que vaya leyendo, presidente. Sí, por favor. El diputado Osvaldo Urrutia presentó una indicación para incorporar el siguiente artículo 16. Artículo 16. En el caso de los loteos irregulares bajo la ley número 16741, el Servicio de Impuestos Internos, tan pronto como tenga conocimiento de la inscripción de dominio de los sitios individuales, procederá a asignar un rol y avalúo separado para cada sitio respecto del cual se otorgue escritura y determinará la parte proporcional del impuesto territorial que estuviere pendiente de pago a contar desde la fecha de otorgamiento de la respectiva escritura. Dicho impuesto deberá ser pagado por el adquirente del sitio en un plazo de 6 meses a contar de la fecha en que se ponga en cobro los boletines respectivos, los roles de reemplazo que confecciona el Servicio de Impuestos Internos, los que en ningún caso podrán consultar intereses penales, sanciones, multas o derechos de recaudación. A contar del momento de la asignación del rol y avalúo individual del sitio, se extinguirá la obligación del adquirente de pagar la deuda proporcional correspondiente al rol matriz, no pudiendo ser rematado el sitio ni realizados los bienes del adquirente por esas causas. Tampoco podrán ser rematados los lotes regulados por la ley número 16741 mientras sigan bajo administración del Servicio de Vivienda y Urbanización, aun cuando no cuenten
con rol individual asignado. Gracias, secretaria. Le ofrezco la palabra al diputado Urrutia, quien es autor de la indicación. Sí. Lo que pasa en la actualidad es que en los loteos irregulares declarados por la ley 16.741, la que es conocida como la ley de loteos grupos, hoy día la Tesorería General de la República notifica incluso al Servio que debe pagar las deudas que tiene por efecto de contribuciones. El Servio y amenaza con sacar a remate dichos lotes, que además están en proceso de administración y de saneamiento. Entonces, el Servio no dispone en sus presupuestos para pagar contribuciones, porque el Servio los considera, entre comillas, terrenos fiscales porque están bajo su administración, pero la Tesorería dice que esos inmuebles no son fiscales, por lo cual no están exentos del impuesto y por lo cual corresponde pagar contribuciones. Por otra parte, se da el caso de que los afectados se les cobra no solo la parte proporcional, sino se les cobra la deuda del rol matriz. Y podría serle asignado el lote, y inmediatamente asignado, Tesorería podría ya sacarlo a remate. Por eso, lo que incorporamos aquí son el párrafo tercero y cuarto como novedoso, porque lo que dice es que a contar del momento de la asignación del rol y el avalúo individual del sitio, se extinguirá la obligación del adquirente, al quien el Servio le está entregando el lote, ¿no es cierto?, de pagar la deuda proporcional correspondiente al rol matriz. O sea, en la medida que te entregaron el lote, tú no tienes ninguna deuda del rol matriz y no puede ser rematado el lote, el sitio ni realizado los bienes de adquirente de esa familia. Tampoco podrán ser rematados los lotes regulados por la ley 16.741 mientras sigan bajo la administración del Servicio de Vivienda y Urbanismo, aun cuando no cuenten con roles individuales asignados. Esta indicación lo que trata de hacer es salvaguardar la titularidad de la persona que está en el proceso de asignación del rol hasta que se le entregue el título, y que después, una vez entregado, el Estado, que hizo todo el trabajo por entregárselo, no le saque a remate el lote como acto seguido, ni tampoco rematen el lote cuando está en propiedad del Servio, que es absurdo, pero es lo que se está dando en la actualidad y por eso la indicación. Eso es, presidente. Gracias, diputado Urrutia. Ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra al Ministerio. Gracias, diputado. De lo señalado por el diputado Urrutia, entiendo, bueno, los dos incisos finales, la idea es que se extingue la obligación de la parte proporcional. Entonces, en el inciso primero, cuando termina con la frase determinará la parte proporcional del impuesto territorial que estuviere pendiente de pago a contar de la fecha del otorgamiento, más que pendiente de pago es que le corresponderá de ahí en adelante. ¿Esa es la idea? O sea, se determina la parte proporcional que le va a corresponder a cada uno de los lotes respecto del matriz, pero el pendiente de pago me da la sensación de... Es que se refiere al pendiente de pago, el rol matriz. Ya. El rol madre. Claro. Acuérdate que... Pero después lo extingue de esa obligación de pagar la deuda proporcional correspondiente al rol matriz. Entonces, ahí me mareé un poco. ¿Qué parte está En el inciso primero, dice, avalúo separado para cada sitio respecto del cual se otorgue escritura y determinará la parte proporcional del impuesto territorial que estuviere pendiente de pago a contar desde la fecha de otorgamiento de la respectiva escritura. Pero después dice, a contar del momento de la asignación del rol, se extinguirá la obligación del adquirente de pagar la deuda proporcional. Entonces, como no era el pendiente de pago, es como el que le corresponderá pagar a futuro. ¿Es un poco esa la idea? Sí, es Ya. sí. Que le correspondería Es incondicional. desde que se les asigne a cada uno. Queda mejor. Ya, no será porque me generó esa duda. Pues, queda más preciso. Entonces, ¿cómo quedaría? Que le correspondería pagar, más que estuviera pendiente. De pago, que le Porque que estuviera suena como a algo ya pasado. Estamos hablando del inciso primero. Sí. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Se ofrece la palabra. O sea, estaríamos en condiciones de votar, haciéndole acogería usted a lo que le hace al Ministerio. Es una precisión correcta, me parece bien. Bien, en votación.
Toma la votación, secretario, por favor. Diputado Bobadilla. Diputado García. Diputado Olivera. Diputado Telier. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Aprobado, presidente. 6 votos a favor, unánime. Aprobado. Secretaria, continuamos con... Votar el artículo transitorio propuesto en la iniciativa del siguiente tenor. Artículo transitorio. Los asentamientos irregulares que se encuentren en trámite de regularización a la fecha de publicación de esta ley y que no hayan obtenido la recepción definitiva podrán acogerse a sus disposiciones en todo aquello que les resulte favorable. ¿Se ofrece la palabra? Gracias. No, absolutamente de acuerdo. Esto tiene que ver, el mismo transitorio tenía la última ley que modificó esta ley y tiene bastante relevancia por la prórroga que ya se aprobó. Entonces, ¿se acuerdan que se aprobó la prórroga de la ley y va a haber procedimientos que van a iniciar su curso estos días? Entonces, que se van a poder acoger igual a estas mejoras de esta ley si se aprueba este transitorio. Así que es pertinente. Oiga, ¿pero qué está presidiendo? Le queda poco tiempo, entonces creo que estar en votación. No, lo que estamos en las mismas condiciones, dijo que no iba a ser candidato nuevo, por eso estoy celando. No. Usted nunca muere, no se preocupe, es inmortal. En votación... Diputado Bobadilla. A favor. Diputado García. A favor. Diputada Olivera. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Unánime, presidente, 6 votos a favor. Aprobado. Artículo 38. Indicación 38. Hay una indicación del diputado Urrutia para incorporar un artículo segundo transitorio del siguiente tenor. Artículo segundo transitorio. Los loteos irregulares bajo la ley número 16741 que cuenten con recepción definitiva otorgada hasta antes de la promulgación de la presente ley, que tengan errores no subsanables vía invalidación ni revocación regulados en la ley número 19.880, podrán ser subsanados vía modificación del plano de loteo. En caso de afectarse derechos de terceros, estos deberán presentar su autorización solo respecto de aquellos que los afectase de alguna manera. En todo lo que no afecte derechos de tercero podrá ser modificado y se regirá por las disposiciones de la ley número 20.234, en especial por su artículo 4º. Gracias, secretaria. Diputado Urrutia. Como lo hemos conversado y debatido a lo largo de estos últimos meses que hemos estado discutiendo este proyecto de ley, existen muchos planos de loteos que han sido aprobados y que tienen errores. La mayoría son de antigua data y el plazo de invalidación que considera la ley 19.880 son 2 años. Por lo tanto, uno puede esgrimir que se puede invalidar. Y la revocación tiene que ser ultra justificado, aunque no hay plazo, pero tiene que darse una serie de condicionantes que la ley establece y que son imposibles de salvar en este caso. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que pueda darse la condición para presentar un nuevo plano de loteo que pueda solucionar y zanjar los problemas existentes en los planos de loteos que tienen errores, que hoy día no se puede hacer, porque el plano de loteo presentado y aprobado por la dirección de obra es ley. Y si yo quiero hacer una modificación, una precisión, una corrección, no lo puedo modificar. Si me pasaron los 2 años, no lo puedo invalidar. Y si quiero revocarlo, significa cumplir con una serie de condiciones que en los casos de los planos de los loteos es casi imposible cumplir. Por lo tanto, la idea es que exista un procedimiento en que cuando existe un error en un plano de loteo o hay superposición de planos, como lo hemos visto, de las distintas leyes y normativas, pueda presentarse un nuevo proyecto cumpliendo con el procedimiento que nosotros mismos definimos en la ley en el artículo 4º. Eso es. Gracias, diputado Urrutia. Ministerio.
Gracias, presidente. Bueno, esto va en línea con lo que el diputado Urrutia estaba impulsando durante la tramitación del proyecto de ley de incorporar las otras leyes, especialmente la 16.741, a este procedimiento de regularización. Precisamente este transitorio busca dar una vía de solución a aquellos casos en que, si bien existe recepción definitiva, existe un plano aprobado, la conformación que está en ese plano no coincidiría o haría inviable la ejecución de determinadas obras de urbanización, y por lo tanto tiene que haber una salida para poder, por ejemplo, cumplir con un determinado ancho de calle y poder autorizar excepciones a la aplicación de ese plano de loteo que ya tiene recepción definitiva, etcétera, pero que por la vía de esta ley excepcional y de regularización de obras se busque, si bien tienen recepción definitiva, ejecutar de una vez las obras que están pendientes, porque lo hemos discutido en otras sesiones. Tienen la recepción definitiva, pero en términos materiales muchos de estos loteos siguen teniendo obras no ejecutadas, calles no pavimentadas, etcétera, o acceso a servicios de manera que no están todavía regularizadas. Entonces entiendo que el transitorio va en esa línea y coincide con otros artículos que ya ha votado esta comisión. Gracias. Ofrezco la palabra en votación. Diputado Badilla. A favor. Diputado García. Diputado Olivera. Diputado Telier. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Unánime, presidente, 6 votos a favor. Aprobado. Continúe, secretaría. En la página tercera hay una indicación pendiente que quedó pendiente de votación, y es en el artículo tercero referido a los antecedentes que hay que presentar en la Dirección de Obras Municipales para solicitar la regularización. Habíamos aprobado un formulario único del Ministerio de Vivienda, también un plano del proyecto de loteo en la letra B. En la letra C, bueno, se mantuvo para legislación vigente el plano de ubicación y emplazamiento, y se incorporó una letra D, que dice también hace necesaria una declaración jurada simple del propietario o de quien suscriba la solicitud del proyecto de loteo, manifestando su voluntad de cesión de las vialidades y áreas verdes resultantes del loteo y las servidumbres necesarias para factibilizar la urbanización. Había indicaciones pendientes para incorporar un párrafo segundo hasta letra D del diputado Telier, del diputado Cast, y después una nueva redacción del diputado Telier, que no nos quedó claro a la Secretaría si retiraba la primera, la indicación 18, sí, la retira. Entonces estaría pendiente las siguientes indicaciones del diputado Cast, que dice: en el caso que las áreas a ceder carezcan de propietario inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo, con la sola emisión del certificado de recepción definitiva, parcial o total y el certificado de dominio vigente, el director de obras municipales afectará a dichas áreas como bien nacional de uso público siempre que el asentamiento cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley. Hay una nueva redacción del diputado Telier del siguiente texto: en el caso que las áreas a ceder carezcan de propietario inscrito en el conservador de bienes raíces, con la sola emisión del certificado de recepción definitiva, parcial o total, y la certificación del Ministerio de Bienes Nacionales, el director de obras municipales afectará dichas áreas como bien nacional de uso público. Me ofrezco la palabra al diputado Telier. Yo puedo defenderla en casa. Ya. Gracias, presidente. Bueno, es la corrección de la anterior, que se ha ampliado un poco más, de acuerdo a lo que acá mismo manifestaron algunos parlamentarios, y creo que sin más hay que someterla a votación, ¿no? Gracias, diputado Telier. Diputado Urrutia, con respecto a la indicación del diputado Cas. Sí, hay dos indicaciones que son similares pero tienen diferencias. Yo me inclino a pensar que la del diputado Cas es más completa porque considera el certificado de dominio vigente, que me parece importante, que lo otorga el conservador de bienes raíces,
y además creo que la del diputado Teler tiene un error, porque precisamente no considera el certificado de dominio vigente que debe dar el conservador de bienes raíces, y además le da una responsabilidad al Ministerio de Bienes Nacionales que en este caso me parece no tiene nada que ver, porque estábamos hablando de terrenos o que están bajo administración de Servio o que son de particulares, dependiendo del tipo de loteo que estemos hablando. Así que creo que además de tener un error, no considera algo que es importantísimo, que es el certificado de dominio vigente. En ese sentido, yo me inclino, porque me parece que está mucho mejor redactada y más completa la que hizo el diputado Kass, que no está presente aquí, pero creo que es la forma de enfrentar el tema. Perdón, presidente. Diputado Teler. ¿Cómo puede tener emisión de certificado, perdón, cómo puede tener la inscripción en el conservador de bienes respectivos, en el conservador de bienes raíces respectivos? Sí, diputado Urrutia. Sí. ¿Cómo no puede tener? Sí, pues puede tener. El conservador basta con un certificado para saber si el terreno está inscrito o no en título. Lo que queremos saber es si el terreno tiene dueño o no tiene dueño. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Bienes Nacionales en eso? ¿A quién se le pregunta? Al conservador de bienes raíces. Y el conservador de bienes raíces puede decir sí, no tiene registro o no tiene dueño o tiene un dueño. Es el único que puede certificar si un título de dominio está inscrito o no. El Ministerio de Bienes Nacionales no tiene nada que hacer en esta pelea. Entonces, por eso me parece, y he dado mi opinión con respecto a que la indicación que ha presentado el diputado Kass es mucho más completa, y la del diputado Teler además considera lo que a mi juicio parece un error, que es incorporar al Ministerio de Bienes Nacionales, y que no tiene nada que ver en el tema de los loteos irregulares. Le ofrezco la palabra al Ministerio. Gracias, presidente. Bueno, este artículo quedó pendiente porque en su minuto, en la sesión que se discutió, se habló bastante al respecto. Yo entiendo lo que plantea el diputado Teler, es que claro, un certificado de dominio vigente propiamente tal, de algo que no tiene una inscripción de dominio, no sería una certificación de dominio vigente. Simple juicio que quizás es la certificación del conservador de que no tiene propietario. En su minuto lo hablamos también de que si un inmueble no tiene propietario, aplicando las reglas del Código Civil sería del fisco. Esto sería una regla básicamente para afectar a bien nacional de uso público, un bien fiscal, porque si carece de dueño es del fisco de Chile, y si es del fisco. Y con esta regla lo que está haciendo es que en vez de permanecer en manos del fisco de Chile pasa a ser bien nacional de uso público esos bienes, esas vialidades, etcétera. Como consecuencia de la emisión del certificado de recepción definitiva, que es un poco la misma consecuencia que en un loteo normal tiene la aplicación del 135, y se le agrega esta certificación, ya sea de dominio vigente o certificación en general del conservador. El diputado Teler la menciona al Ministerio de Bienes Nacionales, no sé, me imagino que él irá en esta misma línea de que si es un bien fiscal o no es un bien fiscal. Creo que las dos apuntan a lo mismo, al final una decisión de la comisión ver por cuál de las dos decantarse. Entendiendo el sentido que hay detrás, mire, aquí en esta letra está la declaración jurada de los solicitantes de que van a ceder, y aquellas que no haya certeza respecto a quién es su propietario, bueno, aquí hay una regla para cerrar que pasen a ser bienes nacionales de uso público y no queden en un limbo esas vialidades como terreno privado sin dueño, digamos. Creo que esa era la intención de las indicaciones. Perdón, pero aquí hay, a ver si creo que el Ministerio, o sea, en el fondo, que yo creo, después de lo que ha señalado el Ministerio, el diputado Teler se refiere más bien al tema de los bienes de uso público. Y lo que señala el diputado Kass, más bien con el tema de la propiedad. Entonces, creo que están enfocando temas diferentes. No sé qué dice después lo que ha señalado el Ministerio, eso es lo que entiendo yo. Quisiera resaltar, pedirle nuevamente la opinión al respecto al Ministerio. Diputado, que las dos indicaciones apuntan a qué pasa con aquella. Hay que ver el inciso anterior de la letra D, que dice que los solicitantes deben presentar declaración jurada simple del propietario de quienes suscriban la solicitud, manifestando su voluntad de cesión de las vialidades y áreas verdes resultantes del loteo, de cederlas a bien nacional de uso público. Entonces, complementaria a esa voluntad de cesión de los solicitantes, aparece esta regla de, bueno, y también hay una
decisión de cesión de aquellos terrenos que no tienen propietario, van a pasar a ser también bienes nacionales de uso público con la recepción definitiva de las obras. Las dos apuntan a lo mismo, al final la única diferencia es que la certificación de esa situación la da el conservador o el Ministerio de Bienes Nacionales. No veo mayor diferencia entre uno y otro. Diputado Urrutia. A ver, en nuestro país, los únicos que pueden certificar el dominio o si un terreno tiene un propietario o no es el conservador de bienes raíces. No hay otro de la comuna en que está inscrito. El Ministerio de Bienes Nacionales no tiene esa atribución. Si el Ministerio de Bienes Nacionales tuviera que certificarlo, primero va a tener que recurrir al conservador de bienes raíces y preguntarle: señor, ¿tiene registrado algún dueño para este terreno? Y recién ahí va a poder certificarlo avalado en la información que le dio el conservador de bienes raíces. Si el conservador de bienes raíces, cuando uno va al conservador y tiene un certificado de dominio sobre un lote o sobre un terreno, si no registra dueño, en el certificado dice, no sé si ustedes lo han pedido alguna vez o les ha tocado, y dice, no registra inscripción. Eso es todo. Me parece, ¿para qué nos vamos a dar una segunda vuelta? Y le vamos a preguntar al Ministerio de Bienes Nacionales, que a su vez va a tener que ir al conservador y preguntarle: oiga, dígame si este paño tiene dueño. El conservador le va a decir: no registra dueño. Ah, entonces yo voy a certificar algo que me dijo el conservador. Entonces es mucho más directo hacerlo como lo propone el diputado Kass, que me parece que es más completa la indicación y complementaria a lo que dice la letra D, que es el primer párrafo de este artículo que estamos aprobando. Gracias, presidente. Someten votación. Ya, perdón. Espérate, voy a... Diputado Telier, le ofrezco la palabra para tomar la... Que yo sigo con la duda, presidente, lo del certificado de dominio vigente de algo que no tiene dueño, no sé cómo lo van a conseguir. Pero someta a votación. No. En ese caso no es certificado. Que así se llama. Toda la ley dice: voy a pedir el certificado de dominio vigente, te lo exige. Pero cuando vas al conservador, él dice: no registra dueño, registra dueño. Y este es el dueño. Eso. Ahora, el Ministerio de Bienes Nacionales no lo puede hacer. El Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes del fisco. Estamos hablando Pero si se los terrenos fiscales, si carecen de dueño, ¿de quién son? primero tiene que certificarlo el conservador. ¿Puede pedirse un informe jurídico de derecho? ¿Ah? Por estas dos indicaciones, yo te sugiero que pongamos votación ¿Cómo las dos dice? indicaciones ¿Cómo y dice? fíjate la que quedamos. Ya, pues. ¿Cómo? Esta el diputado Telier la retiró por esto. Y aquí hemos dado Pero cuando uno hace la declaración, Ya, y esta no incluye la recepción provisoria. no, si si tú no tienes, si no está acreditado bienes raíces, no podía declarar. Ya. ¿Les parece pasar a votar las indicaciones del diputado Kass y el diputado Telier por separado? Diputado Jarpa. Aquí hay un problema con lo que estoy señalando, que hay un tema de Con micrófono, por favor. interpretación, entonces no puedo seguir ahora, ¿no sería interesante un informe jurídico en este sentido? Sí. ¿Y el ministerio tendrá algo que decir? Siempre. Pero ya... Sí, por favor, diputado Urrutia. Oye, yo quisiera aclarar algo adicional. El Ministerio de Nacionales, cuando quiera pedir un certificado para poder acreditar si tiene título, si tiene propietario o no, va a tener que ir al conservador y va a tener que pagar por ese certificado. El Ministerio de Bienes Nacionales normalmente no tiene plata para pagar ese certificado, cuando se trata de lotes mayores también.
Y aquí lo va a poder hacer los interesados, directamente en el conservador. Lo único que tiene que presentar es, dígame si tiene propietario o no, y eso lo adjunto a la carpeta, al expediente, y se va a poder declarar el bien nacional de su público en caso de que no tenga propietario. Eso es todo, que es mucho más simple, más directo, más expedito, que hacerlo de la otra forma que es mucho más engorrosa. Entonces, ¿pasamos a votar? Ya. Vamos a votar entonces la indicación del diputado Cast. ¿Sí puedo votar a favor de las dos? Son contradictorios. ¿Cómo? No, Son sí. contradictorios. Sí. Vamos a pasar a votar la indicación del diputado Cast. Diputado Bobadilla. ¿Cuál estamos votando? La de La Cast. 18A, que está en la página 5. La 18A, diputado, que es la que presentó el diputado Cast y que habla de el certificado de recepción definitivo y el certificado de dominio vigente. Ya. Diputado Bobadilla, Eso significa que ya entendieron todo. diputada Castillo, diputado García, Sí, veo. diputado Jarpa, A favor. diputado Norambuena, diputado Olivera, diputado Telier, Abstención. diputado Urrutia, A favor. presidente. Abstención. Aprobada, presidente. 6 votos a favor, 2 abstenciones. Y entiendo que con eso la 18B del diputado Telier queda contradictoria con la... Sí. Entonces pasamos a la página 7. Hacer presidente. Muchas gracias. Con 12. Aquí hay una solicitud para reabrir el debate. Necesitamos quórum para reabrir el debate de los 2/3 de los presentes. Este es un artículo que se rechazó, ¿no? No, No, no se dio. no, sí, este artículo... No, este artículo se había aprobado así, el 138 solo. A ver, déjame ver. 3. No, el diputado Urrutia está incorporando una nueva letra al artículo que acabamos de ver, el artículo 3, como una nueva, como un nuevo requisito para que los solicitantes deban presentar a la Dirección de Obras Municipales, y que dice que en el caso de los asentamientos rurales que no sean campamentos con estrategia de urbanización vía erradicación, se exigirá que al menos el 90% de sus ocupantes acrediten haber ejercido la acción penal del artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que cumplan con lo establecido en el artículo 55 de la misma ley. Pregunta, ¿esta fórmula no había sido discutida nunca? ¿O hubo una indicación que que se rechazó o que en otra parte? Porque yo recuerdo haber discutido de esto. Tengo la impresión que quedó pendiente, presidente, no sé, Yeah. pero la memoria me falla. Si no, quisiera tener claridad de cuál es su origen para... Sí, pues para llegar al artículo 3. Deme 2 segundos, presidente. Aquí lo tengo. No se rechazó, no sabía, no la... Esa indicación había quedado pendiente, presidente, no se había aprobado ni rechazado. ¿Cómo se va a hacer eso, perdón? Dejamos varias cosas pendientes. O sea, dijimos la votamos después. Entonces no es reapertura al debate. No, pero yo tengo que saber si estoy reabriendo el debate o si Sí. estoy votando la indicación que... ¿Cómo? Eso es lo que estoy consultando, pero me están cambiando la información porque primero me dicen que se solicita una reapertura del debate y ahora me están diciendo que en realidad no ha sido debatida, son dos cosas distintas. Yo tengo que optar por una de las dos. Ocurre lo siguiente, presidente, el artículo 3 fue despachado sin esta letra.
Ya. Como ya se despachó hasta la letra D nomás, quedando el párrafo ese que votamos recién pendiente y ahora aprobamos, hay que reabrir debate para volver a tratar el artículo 3 y agregar esta letra E que no estaba entre las indicaciones presentadas. Entonces esto es una indicación nueva, Nueva. que no la conocíamos. Pero porque a mí me suena como de haberla discutido Porque anteriormente. fue algo que discutimos durante pero se formalizó con una indicación. Yo, a ver, quiero aclarar, yo no tengo ninguna animadversión contra esta indicación, la discuto feliz, incluso me parece buena, pero necesito saber cuál es la historia de esto. ¿Una indicación? ¿Es una reapertura? ¿Se rechazó? ¿Se aprobó? Esta apertura al debate no se aprobó ni se rechazó. Porque me van como Yo creo que quedó escondiendo la pendiente. historia. Se discutió, pero que quedó pendiente. Dijimos, veámosla más adelante. Lo discutimos como para formalizar una indicación y no se presentó, y se presentó después de que habíamos terminado el artículo 3. Ya. ¿Palabras sobre esta indicación? Nueva, vieja, que no sabemos, que apareció nomás. De origen indeterminado. Diputado Urrutia. Ya. El requisito que se impone en este artículo, en esta indicación, es que las personas que están en un loteo o asentamiento irregular, en este caso, y está solicitando el apoyo del Estado para poder solucionar su condición, debe acreditar que actuó de buena fe. ¿Cómo acreditar eso? Haciendo acción penal del artículo 138 de la Ley General de Urbanismo. Es decir, yo fui engañado, porque las personas dicen, a mí me engañaron, me vendieron derechos en un determinado loteo que en realidad yo no podía construir, porque en una parcela de 5.000 metros que me venden el 10% de los derechos, solamente se puede construir una vivienda, y si se lo vendieron a 25 personas no puede construir. Entonces lo engañaron. Entonces, para que quede constancia que la persona actuó de buena fe y que fue engañada por el loteador brujo, tiene que ejercer la acción penal y decir, mire, yo denuncio a este señor porque me engañó, para que no quede que la persona cometió este ilícito, porque esto es un delito contemplado en la ley, en concomitancia con el loteador brujo, que también ocurre, que en concomitancia con el loteador brujo, y después buscan que el Estado le solucione el problema, porque esto tiene recursos del Estado. Entonces lo que queremos saber es decir, bueno, a usted lo engañaron, actuó de buena fe, porque además no nos olvidemos que estamos prorrogando el plazo desde el 2006 hasta el 2018, hasta el momento de promulgación de la ley. O sea, todos los casos van a entrar. Bueno, ¿lo engañaron o no lo engañaron? ¿Cómo a mí me consta que usted no? Él tiene que ejercer la acción penal. Bueno, con eso se demuestra que actuó de buena fe, porque tuvo la capacidad de ir y hacer la denuncia, que lo engañaron. Ahora el proceso seguirá por otra vía. No, porque evitas que te metan goles. Nosotros que vivimos en sectores rurales sabemos perfectamente que hay gente que tiene una parcela y los señores que van a comprar saben perfectamente que están comprando. Después, ¿cuál es el problema? Cuando ya un señor tiene 2 hectáreas, 3 hectáreas, las vende en 5.000 metros, ¿verdad? 3 hectáreas, son 6 sitios, por decirte algo. Pero esos señores lo están comprando y después lo empiezan a dividir. ¿Y cuál es el problema? Que después van al Estado y dicen, no tenemos alcantarillado, no tenemos potable, no tenemos nada. Pero los tipos ya han construido su vivienda, la construyeron. Entonces, si tú le dices esto, que va a haber un engaño, ¿qué ganas? No, pero espérate, ¿qué ganas? Que actúe de buena fe, y uno actúe de buena fe o actúe de mala fe, da lo mismo. El tipo no le van a demoler la vivienda, no se la van a demoler. El señor que tenía las 2 hectáreas está en México, por decirte, que no va a volver nunca más, da lo mismo la acción que tú emplees, y el Estado va a tener el mismo problema y va a tener que hacer las mismas cosas que si no tú... Bueno, eso es lo que yo pienso, por lo menos. Diputado Urrutia, tú logras Ser más el problema que el beneficio, creo yo. Yo creo que tú logras 2 cosas. Primero, inhibir que se siga cometiendo este ilícito, porque la persona sabe que podrá ser denunciado. Primer hecho. Segundo hecho, que el Estado no tenga que meterse la mano al bolsillo para enfrentar estas estafas al Estado, porque en el fondo cuando se coluden 2 personas para cometer un delito y pedir recursos del Estado para que después le solucionen el problema, es una estafa al Estado. Entonces yo logro 2 cosas: detener este tipo de loteos brujos, y segundo, evitar que el Estado se haga cargo de solucionar el problema.
sea, si yo quiero acogerme a la ley 20.234, tengo que hacer acción legal. Y si no, no lo pido, Yo lo soluciono solo. Tengo una duda. Ese señor que tu ejemplo pusiste lo solucionará solo, por sus propios medios, pero no tendrá por qué pedirle yo al Estado. Tengo una duda, diputado Urrutia, y después para pasarle la palabra al Ejecutivo y a la biblioteca. ¿Qué pasa? Yo entiendo que hay loteos irregulares muy antiguos, en que las personas están viviendo ahí hace décadas, y que muchas veces el loteo fue de parte de justamente de los padres, que tenían, qué sé yo, un campo y lo heredan irregularmente. Me imagino que en esos casos hay un desincentivo a ejercer la acción penal importante, porque yo entiendo la lógica de esta indicación. La lógica de esta indicación es sencillamente un principio básico del derecho, que es que nadie pueda beneficiarse de su propio dolo. Es así de sencillo. Pero hay situaciones en que puede haber desincentivos a ejercer la acción. Además, me imagino que ejercer la acción penal no debe ser algo tan fácil. O sea, me imagino que el que puede ser estafado con un loteo no es un especialista en cómo ejercer acciones penales o no tiene los recursos, qué sé yo. Lo pregunto para preguntar cómo se aplicaría esto en la realidad. Le doy la palabra al Ejecutivo. Le damos la bienvenida. Gracias, presidente. Por su intermedio voy a hacer un par de comentarios que esta letra efectivamente en algún momento la discutimos, no sé si quedó pendiente por falta de quórum, no me acuerdo. Pero, No es una indicación nueva. pero en el Todos soñamos haberla discutido. si el punto es que hay algunas complicaciones que yo creo que ya se han mencionado. Coincidiendo con lo que acaba de señalar el presidente de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, etcétera, y de lo que hay detrás de la intención que hay detrás de la indicación, creo que la complejidad que tiene es que hay varios supuestos que no entran dentro de eso, donde podría no haber dolo, donde el ejercicio de la acción penal podría estar prescrita por la antigüedad, podría tratarse de una conformación que surgió de una partición hereditaria no regularizada, etcétera, o que esto también puede surgir de un loteo que queda en situación irregular porque no se terminaron de ejecutar las obras de urbanización, pero que contó con permiso de loteo, que se garantizaron las obras de urbanización, y cuando se garantizan las obras de urbanización se autoriza la enajenación de los lotes. Por lo tanto, alguien podría haber comprado lotes con una autorización del DOM otorgada en función de una garantía de la obra de urbanización. Después las obras no se ejecutaron, no se cobró la garantía y quedó el loteo en una situación en la que quienes adquirieron de manera lícita, sin dolo ni nada parecido, pero el loteo quedó sin las obras ejecutadas. ¿Por qué se cobró o no se cobró por qué no se cobró la garantía? Ese es otro cuento, digamos. Pero deja a ese loteo en una situación muy compleja, donde no hay un dolo por detrás, donde exigirle el ejercicio de esta acción podría dejarlo fuera de un procedimiento de regularización, donde pues, quizás no son muchos casos, pero ya con que uno de esos casos quede fuera, puede ser que la ley no esté cumpliendo su objetivo para esos casos, y la solución de aquellos supuestos en los que la gente, sabiendo, ha comprado derechos en algo que no es un loteo y sabiendo lo que está haciendo, quizás debiera solucionarse de otra manera. Creo que esta letra podría traer algunas complejidades de aplicación. Doña Verónica. ¿Diputado Espinosa? ¿No? Ya. Es bien convincente la línea del gobierno. Bueno, si no hay más intervenciones, la ponemos. Diputado Urrutia, no hay problema. Yo creo que la intervención del gobierno tiene comete dos errores. El primero de los casos, En este tema. porque no estamos hablando de loteos irregulares, en primer lugar, estamos hablando de asentamientos irregulares en zonas rurales. O sea, por lo tanto, el encabezamiento de la indicación parte así. En el caso de asentamientos rurales que sean campamentos con estrategia de urbanización, todos los campamentos están contemplados y no deja ningún loteo irregular fuera, habla de asentamientos irregulares. Y el principio, como lo dijo el presidente, la idea es que nadie pueda beneficiarse del propio dolo. Aquí, cuando hay colusión de personas que se unen con el loteador brujo, ese que vendió derechos para hacer un negocio mal habido, que está penado por ley, que lo denuncie. Es todo lo que estamos pidiendo, independientemente. A veces si es un grupo de personas les será más fácil hacer la denuncia, pero el objetivo es inhibir que se siga cometiendo este delito y impedir también que el Estado se haga cargo del muerto. Porque le vamos a exigir al muerto que frente a una estafa el Estado tenga que responder, porque así sea re fácil. Si no, yo me coludo con una persona para que me venda un derecho y después voy y aplico la ley 20.234, no me va a pasar nada, nadie se va a querellar contra mí, y por eso estamos llenos de este tipo de loteos. Y van a seguir avanzando si no hacemos o tomamos una decisión. Lo que yo quiero decir es que
A lo mejor el 90% es alto y pues tendríamos que bajarlo. Pero si una persona recurre al Estado para que le ayude en solucionar su problema, es que me acredite de alguna manera que él actuó de buena fe y lo engañaron. Y no que se coludió con el loteador irregular para obtener un beneficio del Estado. Eso es lo que estoy planteando. Diputado Espinosa. Que, También lo saludamos. que hay que tener plena claridad que la mayoría de la gente que compra derechos lo hace sabiendo, ¿no es cierto?, el camino y la vía que está desarrollando, entendiendo que no puede y que tiene que tener ciertas características, ¿no es cierto?, de metros cuadrados, lo que compra. Y efectivamente aquí se le está imponiendo, desde mi punto de vista, una carga más a la persona para tener que, aparte de tener, porque no siempre el Estado llega con las soluciones a este tipo de asentamientos. O sea, el Estado no tiene la obligatoriedad, en primer lugar. Por lo tanto, aquí le está haciendo una carga, además de que tengas que contratar, ¿no es cierto?, apoyo jurídico para emprender acciones legales contra quien supuestamente realizó un acto ilegal. Yo creo que es una imposición un tanto drástica que no contribuye mucho, desde mi punto de vista. Si no hay más intervenciones, pasamos a votar. Secretaría, vamos a la votación. Vamos a votar entonces la indicación 18C, que está en la página 7 del comparado pequeño. Bobadilla. Diputado Calisto. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputada Olivera. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Diputado Presidente. 8 en contra y 2 a favor, rechazada, presidente. En el mismo artículo, en el inciso cuarto, el diputado Osvaldo Urrutia, ese inciso lo teníamos despachado, entonces solicito también reabrir debate. 10. Más adelante, página 10 del comparado, propone 10, página 10 del comparado. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Pide, propone agregar, después de construcciones, que está subrayado, y el párrafo siguiente que dice, todas estas autorizaciones, lo siguiente, así también, acá, agregar esto, ahí después de construcciones, acá. ¿Y yo le podría pedir? Sí, que lea todo, con esto y con la propuesta del diputado Urrutia, ya. Entonces, de aprobarse la propuesta del diputado Urrutia, quedaría así. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, por razones fundadas, podrá autorizar excepciones al largo y ancho de las vías, calzadas y veredas del loteo, incluida la rebaja de las exigencias de pavimentación, si fuere procedente, establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Asimismo, esta Secretaría Regional Ministerial, por razones fundadas, podrá eximir al loteo de las obligaciones de cesiones contempladas en la mencionada Ley General de Urbanismo y Construcciones. Así también, en caso en que se superpongan regulaciones, la misma Secretaría, previa consulta a la Dirección de Obras Municipales respectiva, decidirá sobre la aplicación en el territorio de las leyes número
16282, 16741, 18138 y los decretos leyes 2833 y 2695 para dar solución a problemas que resulten de la imposibilidad de materializar los asentamientos acogidos a las referidas normativas por condiciones topográficas existentes, geometría o a la ocupación territorial existente. En caso de afectarse derechos de terceros, estos deberán presentar su autorización solo respecto a aquello que los afectase de alguna manera. En todo lo que no afecte derechos de terceros podrá ser solucionado en virtud del inciso anterior. ¿El inciso anterior cuál es? ¿El párrafo anterior será? Que esto está en el mismo inciso. Bueno. Todas estas autorizaciones deberán ser otorgadas en forma previa a la presentación de la solicitud de regularización ante la Dirección de Obras Municipales y sus antecedentes formarán parte del legajo de documentos que conformen el expediente. La Secretaría Regional deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días sobre la solicitud contado desde que sea requerida por el interesado o por la Dirección de Obras. El objetivo de esta norma es darle una salida al zapato chino que hoy día tienen. ¿Mm? Bueno, si usted quiere llámelo candado, si lo hace feliz. Puede ser el inciso anterior, mira, léete el Hoy inciso. día tenemos una serie de loteos irregulares regidos por distintas normas que no pueden ser aprobados, estamos entrampados porque no hay una salida ni una solución y nadie tiene la capacidad para dirimir el problema que existe. El objetivo es darle atribuciones para que las secretarías regionales ministeriales de vivienda puedan pronunciarse después de un informe fundado de la Dirección de Obras cuando exista superposición de normativa, que es un tema que hemos venido discutiendo durante todo este tiempo. Cuando tenemos, por ejemplo, un loteo que se aprobó bajo la ley de sismo, la ley 16.282, que era, como sabemos, un loteo incompleto, basado en una topografía muy débil, y que posteriormente el Ministerio de Vivienda, el propio Ministerio, a través de la 16.741, ocupó, por ejemplo, áreas verdes, o achicó el ancho de las calles, o entregaron títulos en zonas que eran de equipamiento, en fin. Todas esas figuras que existen y que hoy día no puede solucionarlas el director de obra porque no tiene atribuciones para hacerlo, alguien tiene que dirimir. Hoy día, cuando los directores de obras tienen problemas, los recurrentes van a la Seremía. La idea es que la Seremía resuelva con un informe fundado y le demos una salida a este problema que persiste en Chile por muchos años y que con ninguna de las leyes que se han efectuado se han podido solucionar. Y gran parte de los loteos que en este momento tenemos que no tienen solución, están entrampados porque nadie tiene las atribuciones para resolverlo. Estamos tratando de dar una salida. Eso es todo un escape para poder enfrentar el tema. Pasemos a votarlo, parece. A menos que una vía de escape. No sé si el Ejecutivo quiere hacer su recomendación. No, solo está en línea con el artículo segundo transitorio que votamos hace unos minutos. El artículo segundo transitorio es para los que ya se acogieron a la 16.741, establece algo muy similar. Aquí está viendo hacia adelante y es esta idea de poder tener un único plano que resuelva estos casos y que si hay afectación de derechos de terceros, en caso que pudieran afectarse derechos de terceros, se presente la autorización respecto a aquellos que los afecta de alguna manera. El tema del inciso anterior, yo estoy viendo el Word de la indicación, digamos, y yo lo tenía con un Enter, digamos, como que cuando dice en caso de afectarse derechos de terceros, eso aparecía como otro inciso. Entonces en el inciso anterior en verdad es este inciso. Así lo entendía yo, y de hecho en el comparado aparece todo como un solo inciso. Entonces yo creo que se refiere, en todo lo que no afecte derechos de terceros podrá ser solucionado en virtud de lo señalado en este inciso. Porque el inciso anterior, o de lo señalado anteriormente, lo que sea, pero porque en el fondo el inciso anterior es... ¿Les parece anterior? Sí. ¿Anteriormente les parece? Sí. Eso. No, porque es este mismo. Por eso. Ya lo señaló anteriormente. Anteriormente ¿Tomó la votación? Sí. Ya. Vamos a votar entonces la indicación 23A que está en la página 10. Diputado Badilla.
Diputado Calisto. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Telier. Diputado Telier. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. Apruebo. 9 a favor, presidente, unánime. Entonces, Queda una sola cosa. Página 14. También hay una solicitud de reabrir debate del diputado Telier en la página 14 que intercala un inciso 10º en este mismo artículo 4 y que habla, nosotros habíamos aprobado en caso... ahí? Sí, en caso de vencimiento del plazo señalado y de su prórroga, sin que se haya otorgado la recepción definitiva, total o parcial, se procederá a hacer efectiva la responsabilidad del loteador en conformidad. Y el diputado Telier propone agregar Del primer del loteador. primer loteador. Así es. ¿Pido la unanimidad? Votemos. Ya. Diputado Bobadilla, del diputado Telier. Diputado Calisto. Diputado Espinosa. Diputado García. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. Diputada Olivera. Diputado Telier. Diputado Urrutia. Que me escuche bien, Telier. A favor. Diputado Presidente. A favor. 9 a favor, 1 en contra, presidente. Y entonces, Falta designar el diputado informante. yo quiero... Yo le quiero pedir al diputado Urrutia que acepte este honor, este enorme desafío. Estúdialo, reflexiona sobre ¿Me podrían dar un par de sesiones Antes de que terminemos, me quedan algunas indicaciones? que es la única forma que no hagamos indicaciones. Yo quería hacerle una solicitud a la comisión que tomemos un acuerdo. Resulta que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano votó hace poco sus nuevas recomendaciones al Ejecutivo, que están muy interesantes. Como ustedes saben, por ser el presidente de la comisión, existe la participación en esa instancia. Se votaron por unanimidad entre los distintos actores, que son bastante diversos, que participan en esa instancia, y yo le he solicitado a la directiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano si tendrían la disposición de hacer una exposición de las conclusiones para la comisión, para esta comisión, y quedamos de 2 miércoles más, el 1 de abril, que es miércoles, si podríamos reservar la sesión para escuchar las recomendaciones. Entonces quería pedir que tomáramos el acuerdo de reservar esa fecha para... ¿Cómo? Es distrital el 1 de abril. Por eso le estoy pidiendo el... No. Bueno. Entonces la última de marzo, ¿les parece? Pero la última de marzo es... Pero la fecha... Antes había un calendario acá. Esta es la decadencia de esta institución. ¿Ah? El 25 de marzo. No, pues quiero dejar... No, yo aprendiendo de la historia de Chile estoy amarrando al próximo... ¿Cuánto cambiamos presidente? Prontamente. No, pero ¿cuándo se cambia? 4, 11, 18. Una vez... Entonces... Ya, el 25, ¿les parece el 25? Parece que no hay distrital. ¿Les parece tomar el acuerdo de hacerlo el 25? Ya.
Van a ver cómo me van a sacar de acá.